Bien, esta es la penúltima lección de esta serie de estudios con el tema Sirviendo a Dios con temor y reverencia. En las últimas lecciones hemos querido enfatizar que para servir a Dios con temor y reverencia debemos entender la adoración, porque la misma palabra servir también se puede expresar como adoración. Por eso es que nosotros a veces le decimos al culto el servicio, ¿verdad? ¿El servicio de qué? De adoración. Entonces estuvimos viendo inicialmente sobre la oración. Qué importante es saber que la casa de Dios, es decir, la iglesia, es una casa de oración. Si nosotros no vemos en la iglesia una casa de oración, hay algo defectuoso en nuestra manera de comprender para qué es que nosotros nos reunimos. Luego vimos que el centro de nuestra adoración es la palabra de Dios. Y estuvimos viendo que así como Cristo es el centro del mensaje bíblico, la palabra de Dios es el centro de la adoración, porque ella es la que nos revela al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre el dar. Y vamos a ver cómo la Escritura nos enseña acerca de servir al Señor o adorarle por medio de lo que damos. Y antes de entrar en este tema, debemos reconocer que hay diferentes maneras de dar. Y pensemos en el dar en otras circunstancias. Cuando usted ha dado o cuando usted ha visto a otro dar, usted puede percibir si esa persona lo está haciendo por obligación. Y vamos a tratar de sacar un ejemplito para cada una de estas para que sea más claro para nosotros esas maneras incorrectas de dar y evitemos hacerlo así con Dios. Yo por lo menos he escuchado cuando en las escuelas mandan esa notita y los chicos vienen a la casa diciendo que mandaron a pedir una contribución para tal o cual cosa. Y los padres hasta que hacen otra contribución. Puede ser que terminan dando la contribución, pero la dan por obligación. Mandaron a pedir y hasta hay queja. ¿Cómo piden en esta escuela? ¿Cierto? Bueno, eso es cuando hay que dar, pero por obligación. Así no es como nosotros debemos dar a Dios, y vamos a estudiarlo hoy. Pero otra manera es por insistencia. ¿Cuántas veces alguien le ha pedido a usted y no tenía usted la intención de darle? Tal vez le paró en el semáforo, usted iba conduciendo y le pide al final. Usted no le iba a dar, pero le da algo. Esto no le dio realmente de corazón, pero la insistencia le hizo dar. Sería horrible que nosotros demos al Señor solo porque está alguien insistiendo. Y eso lamentablemente es la costumbre en muchas partes. Insistir en que la gente tiene que dar. Esa no es la manera que vemos en la Biblia de dar. De hecho, en nuestras arcas de las ofrendas hay dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, y en ambos se nota el espíritu del dar. Se alegró el pueblo porque dio voluntariamente al Señor. Y el otro, que también veremos, cada uno dé con alegría de corazón, como propuso en su corazón, etc. Entonces no es por esa insistencia, sino que damos por amor. Y después también vamos a ver cómo esto se puede hacer con reverencia. Pero vamos a ver que esto no es invención humana. Dios mismo fue el que estableció que esto es parte de la adoración. Abramos la escritura en Deuteronomio capítulo 16 y leamos el versículo 16. Deuteronomio 16. Este es el principio del dar desde el antiguo pacto, donde el Señor reguló la adoración. ¿Qué dice? Bueno, había 3 fiestas principales para los hebreos y dice así la escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere.
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esa es la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y la última parte de este versículo tenemos que prestarle especial atención hoy. Dice así: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué hay que explicarle a eso? Nada, nosotros tenemos que tener la disposición de obedecer y venir a dar al Señor lo que corresponde. En el Nuevo Testamento podemos leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Cristo, nosotros ofrecemos a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, al igual que antes venían y se presentaban ante Dios, pero tenían que traer algo, ahora nosotros traemos algo y por medio de Cristo lo ofrecemos a Dios, un fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso la adoración es algo que nosotros damos, nosotros nos reunimos aquí a dar adoración a Cristo, una ofrenda de nuestros labios, y el cómo lo hagamos es muy importante. No es para hacerlo como usted quiera, porque Dios mismo ha regulado qué es lo que Él acepta. Si leemos el Salmo 29, los versículos 1 y 2, nos pueden aclarar mucho e introducir en este tema. Salmo 29, 1 y 2. Dice así la Escritura: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces la adoración es algo que nosotros damos y tiene ciertos elementos, pero nosotros, vea que esa palabra tributo, ¿cuándo se usa esa palabra tributo? ¿En qué contextos la hemos oído? Impuestos, ¿verdad? Viene un rey o viene el gobierno y dice: este es el tributo que ustedes deben pagar. Es tanto por mes o por semana o por año, lo que sea. Pero es algo que es un deber pagar al rey. Pues la misma analogía sirve. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores merece nuestro tributo. Es un deber nuestro darle a Él. ¿Qué le damos? Todo lo que hacemos aquí, parte de lo cual es la alabanza de nuestros labios, parte de lo cual es también nuestras contribuciones que traemos a la casa de Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer esto con reverencia. El Nuevo Testamento nos habla del dar como un compromiso con Dios. Si leemos 1 Corintios 16, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y después dice cómo lo hacían: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo primero que tenemos que notar es que la ofrenda es ¿para quiénes? Para los santos. De esa manera nosotros estamos tributando a Dios. Es decir, ya nosotros no tomamos un cordero, un buey, lo que sea, y lo ofrecemos a Dios. Lo que nosotros ofrecemos, que es monetario, que es físico, se lo damos a los santos, a los hermanos necesitados, a los que hacen la obra del Señor. Al darlo a ellos, nosotros estamos tributando también nuestra adoración al Señor.
Y aquí nos está diciendo, no solo ustedes, Corintios, sino que hagan lo que todas las iglesias de Galacia también están haciendo. Y ahorita profundizaremos más en esa manera, porque vea que habla de algo que se hace para los santos y se hace de corazón y no se hace para hacer alarde de lo que nosotros damos. Entonces es un compromiso primeramente con Dios, es una ofrenda. Eso es algo que surge de nosotros. Por eso no nos gusta usar la palabra, por ejemplo, limosna, ¿verdad? Porque limosna suele darse al mendigo. Y nos suena muy feo que nosotros tengamos que dar como si Dios fuera un mendigo. No, es que nosotros le debemos el tributo. Esa es la diferencia. Entonces es una ofrenda que damos. ¿Qué dice 2 Corintios 8, del 1 al 5? Veamos. Igual, vean que los traductores de la Biblia pusieron parecido, la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto que hemos leído es cómo se da. Primeramente nos damos al Señor y luego a nuestros hermanos según lo que se necesite. Y estas personas de esta región de Macedonia estaban en una condición económica en la cual el apóstol Pablo decía, o esto es lo que se infiere, ellos están tan pobres que mejor que ellos no den, ellos están para que les den, y ellos con un corazón de verdad para el Señor dicen, no, ¿qué es eso? Yo quiero colaborar también, yo quiero que se me permita colaborar. Y la pregunta ¿es esa su actitud? ¿O es la actitud que de aquel que sí tiene dinero, yo no tengo? Porque realmente el que no da, en el fondo siempre está diciendo, Dios no me ha dado a mí. Dios no le ha dado a usted. Segunda a los Corintios también 9:7 nos habla de este tema. Yo estoy yendo muy rápido porque no es mi intención profundizar ahí, es como un recordatorio de cosas que hemos visto antes. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo y cuánto dar? Está aquí. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. Cada uno sabe cuánto ha recibido, cada uno sabe con cuánto puede colaborar, y con eso en el corazón cumple su compromiso delante del Señor. No es algo que cuando ya está en la iglesia se le ocurre con cuánto va a dar o si va a dar o no va a dar. Está en su corazón el dar y ha planeado ese dar y lo da con alegría. Lo interesante de esto que hemos leído es que el apóstol Pablo le había dicho a esas iglesias que él no quería que cuando él llegara a visitarlos se recogieran ofrendas. ¿Por qué? Precisamente hay algo ahí, contrario a lo que se hace hoy en día. Más bien se trae a alguien que les ayude a recaudar ofrendas. Y Pablo lo que dice, yo no quiero nada de esas cosas, porque yo sé que va a ser una tentación para algunos ahí, que como está ahora el apóstol Pablo, entonces yo sí voy a pasar a dar. No sé cuál método tenían ahí para recoger la ofrenda, pero pudiera ser que el corazón se viera tentado a dar para después presumir que dio. Y entonces dice el apóstol Pablo, cuando yo llegue, que ya la ofrenda esté recogida. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud es dar al Señor. Se lo estoy dando, sí, yo sé que esto lo van a usar para los hermanos, para los necesitados, para lo de la iglesia, para las obras misioneras, para todo lo que la iglesia hace en avance del reino de Cristo. Sé que es para eso, pero yo lo estoy dando para Dios. Es a Dios a quien yo estoy tributando. Leamos, por favor, el primer libro de Crónicas 29:14. Primero de Crónicas 29:14, para que entendamos esto bien.
corazón. Esta es la manera en que se expresa este hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El rey David dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Oigan esta frase: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es lo que tenemos que entender para dar con reverencia. Todo es de Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que gané, todo lo que poseo es de Él. Y de lo recibido de su mano doy. Y doy, como aquí dice, voluntariamente. Y eso nos hace revisarnos en nuestro corazón cómo es que damos. Hay otra cosa que nosotros damos cuando venimos aquí, y es nuestras alabanzas a Dios. Es muy lamentable la condición del cristianismo hoy en día, tanto que hay gente que nos ha visitado y ha tenido, algunos saben de esto, un comentario diciendo: estuvo muy bonito todo, pero ahí no tienen alabanza. ¿Cómo es posible hacer un comentario así? Por no entender qué es la alabanza. Bueno, el cantar es solamente una forma de alabanza. Alabar a alguien es hablar bien de esa persona. Y entonces nosotros exaltamos al Señor de muchas maneras. Una de ellas es el canto, sí. Y las referencias al canto en la Biblia son casi 50, según las pude contar ahí. Así que sí debemos hacerlo. Pero vamos a ver cuál es el contenido, qué es lo que nosotros podemos darle a Dios que sea aceptable según la palabra de Dios. Igual ahí en 1 de Crónicas, capítulo 16, los versículos 23 y 24. Este es un salmo. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Nuestras alabanzas se basan en la obra salvífica, en la salvación tan maravillosa que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, y en las múltiples y maravillosas obras de Dios. Ese es el contenido de nuestras alabanzas y cantos. Y vean que no es algo opcional. Yo sé que hay muchos que vienen aquí y simplemente no tienen la capacidad de cantarle al Señor, porque no sale de su alma, porque no tienen todavía un corazón renovado. Y entonces vienen a escuchar y a quedarse queditos. Pero esto es un mandato. Dios le manda a usted, quien quiera que sea, que cante. Cantad. Debe cantar. Pero cuando usted se ve impedido a sí mismo de hacerlo, también tiene que preguntarse: ¿por qué? Porque yo no puedo cantar como este otro que canta, que veo que con todo su corazón eleva esas alabanzas a Dios. Bueno, leamos el Salmo 32, versículo 11. Quise incluir esto aquí porque, como ustedes vieron, al principio leímos que estamos dando algo a Dios. Parte de ellos, no solamente es monetariamente, sino que parte de ellos dice fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es parte de lo que nosotros damos a Dios. Y dice así el Salmo 32:11: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Lo que provoca el canto es el gozo espiritual. No es el mismo que el gozo del mundo. No es el mismo.
Es un gozo espiritual que se basa en lo que hemos leído aquí. Que nosotros somos rectos de corazón. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una obra en nosotros. Entonces cantamos con júbilo. ¿Cómo no vamos a cantar con júbilo si Él nos perdonó? ¿Cómo no vamos a cantar con júbilo si ahora tenemos paz con Dios, habiendo sido sus enemigos? ¿Cómo no vamos a cantar con júbilo si Él nos provee todo y nos ha prometido nunca desampararnos? ¿Cómo no vamos a cantar de esa manera? Y el Salmo 100 no lo vamos a buscar, pero lo cantamos aquí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ven, como no solo el pueblo de Dios debería cantar, todo el mundo. Claro, ellos no tienen la capacidad de hacerlo espiritualmente, pero es el reto. ¿Por qué no pueden? Con respecto a esto de la alabanza, ustedes sabrán que los salmos nos dicen, alabadle sol y luna. Y yo les pregunto a ustedes, si la alabanza solo son cantos, ¿cómo hacen el sol y la luna para cantar? Pero alabar a Dios es mucho más que eso. Y la Biblia, que nos enseña el propósito de nuestra existencia, nos enseña que el sol y la luna alaban a Dios ¿cómo? Haciendo aquello para lo que Dios los creó. ¿Cómo alaba el sol a Dios? Brillando y dando calor. Y la luna, pues reflejando la luz del sol. Y así cada cosa. El mar, las estrellas, el viento, todos, los pájaros, los animales, todos alaban a Dios porque hacen aquello para lo cual Dios los creó. Pero usted, ser humano, ¿alaba a Dios? ¿Vive para aquello para lo cual Dios lo creó, que es para su gloria? Tanto que dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, esto es necesario aclararlo para aquellos que piensan que aquí no hubo alabanza. Lo que no hubo fue muchos cantos. Hubo, pero el centro de nuestra adoración en la palabra. Y entonces vamos a ver algo más para ir resumiendo esta parte. En Levítico 19:30. El Levítico es el libro donde Dios reguló toda la adoración del antiguo pacto. Entonces Dios meticulosamente dijo cómo hacer todo a Moisés. Le dijo a Aarón el sacerdote y sus hijos van a hacer las cosas así y asá y así. Yo quisiera que tomen el reto de leer con atención Levítico y ver cómo Dios le dice hasta cómo partir el animal. Y cuál parte quemar y cuál parte asar y cuál parte las cenizas esparcir, específicamente todo, cómo lo haga, cómo vas a derramar su sangre, qué vas a hacer con ello, y coja un poquito de la sangre y póngalo aquí y derrámelo allá 7 veces. Ese es el libro en el que Dios dijo, así es como yo recibo adoración, sigan esto. Ahora, como en el Nuevo Testamento no tenemos un libro semejante a este, algunos han dicho, en el nuevo pacto no hay eso, no hay regulación, cada uno hágalo como quiera. Pero no es así, porque los principios de este orden y los principios que nos muestran cómo es que Dios quiere ser adorado permanecen. Dios no cambió de opinión en cuanto a su santidad, la reverencia, como leímos en el Salmo 29:2. ¿Cómo es que él dice? En la hermosura de la santidad. Adorarle en la hermosura de la santidad. Así que es un requisito. Bien, pero veamos esto, lo que dice Levítico 19:30. Oiga, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia y firma. Yo Jehová. Dios fue el que lo dijo. Entonces, ¿dónde y cómo adorar? ¿Saben que hay personas que piensan que no es necesaria la reunión dominical? Que cada uno donde usted puede adorar a Dios. Y el Señor les recuerda, primero les dice, mis días de reposo guardaréis. Eso es algo de guardar.
donde sea que usted esté, y es el día del Señor, y si no pudo congregarse en la iglesia a la cual usted pertenece, ¿le da Dios permiso de ese día no guardar el día del Señor? Es su deber ir y buscar donde sea alrededor una congregación de personas, no perfectas, pero de personas que se reúnen a adorar al Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de personas que exaltan a Cristo, y en una iglesia donde se crea la Biblia, no necesariamente igual que la iglesia a la que usted pertenezca, pero es su deber buscar una congregación para adorar. Mis días de reposo guardaréis. Si nosotros hemos visto por un trimestre cuán santo es Dios, cuán majestuoso, y que Él es justo en pedir de nosotros lo que Él quiera, porque somos sus criaturas, y Él está diciendo, mis días de reposo guardaréis. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Guardar sus días, guardar el día del Señor, que para nosotros es el primer día de la semana. Sabemos que en el antiguo pacto, el sábado. Ahora, vean que está completamente ligado a esta frase, mis días de reposo guardaréis. ¿Dónde? Yo voy a la playa, ahí un ratito en la palmera, ahí voy a guardar el día del Señor. Bueno, aquí dice cómo. Y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Cuál es ese santuario? Antiguamente el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Jehová. Y luego el templo de Jerusalén, su santuario. Y una vez más, ya no hay tabernáculo y ya no hay templo en Jerusalén. Quiere decir que ya no hay santuario. Muy claramente nos enseña la doctrina apostólica. Vosotros sois el templo de Dios, como dijo Él, habitaré entre vosotros. Así que la congregación de los santos se vuelve un santuario. Estas 4 paredes en las que estamos reunidas, mientras aquí no haya nadie, son eso, 4 paredes. Pero cuando se reúne la congregación invocando el nombre del Señor Jesucristo, este se vuelve santuario de Dios. Y entonces no es ya cualquier lugar, se vuelve un lugar digno de tener en él reverencia. Y eso tenemos que nosotros enseñárselo a nuestros niñitos poco a poco. No una reverencia al lugar como tal, sino a lo que aquí hacemos. Llegó el momento del culto. Hay que estarse quieto y hay que estarse en silencio y hay que participar porque aquí no venimos de espectadores, no es un espectáculo el culto a Dios. Esa es la gran diferencia y esa es la trampa en que cayó el cristianismo evangélico. ¿Cómo entró? Le abrieron la puerta al mundo y entonces hicieron algo más entretenido y después más entretenido y hasta el punto de que tiene que ver cómo entretienen las personas, porque si no, no van a ir al culto. Haga en esos lugares una convocación a solamente leer la Biblia y orar, a ver quiénes llegan, porque tiene que ser algo interesante para mí. Al final dejaron de dar a Dios y pensaron solo en sí mismos. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Cuál es la música que a usted le gusta? ¿Cuáles instrumentos quiere usted? Pero si nosotros sabemos que es a Dios y que Dios está aquí, entonces dice, mi santuario tendréis en reverencia. Yo pregunto, ¿entiende usted esto? ¿Entiende usted esto para no estar saliendo innecesariamente del culto mientras el predicador habla, mientras se lee la Biblia, mientras hay personas que tienen casi su momento específico, el que sabe que tiene que salir porque no puede quedarse quieto 1 hora? Entonces, piense, ¿es eso guardar reverencia al santuario? Es porque... Explico, si usted verdaderamente tiene necesidad de salir, salga con confianza. A lo que yo me refiero es a esa actitud de que está durando mucho este hombre, ya estoy cansado, voy a darme una salidita y así me despejo.
tomo agua, salgo y luego vengo, ya me queda menos de soportar. Eso no es reverencia en la casa de Dios, eso no es reverencia. Es que es por no verlo como un santuario. El hecho de que el edificio no sea columnas grandes, hermosas, arquitectura gótica, que da una sensación de majestuosidad, eso no significa que no es un santuario. Aunque fuera una cueva en la que estemos reunidos, por estar reunidos en el nombre de Cristo se vuelve aquello un santuario. Y usted y yo debemos reverencia ante ese santuario. Y tiene entonces que ver cómo hacemos las cosas en ese lugar. Las canciones, por lo tanto, ¿son iguales los cantos para Dios que los demás cantos? Y yo afirmo, no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo afirmo, no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Y no deben serlo. En la Biblia nos describe diferentes tipos de cantos. El Salmo 45, por ejemplo, que es un salmo para las bodas de Salomón, si entiendo bien, se le dice en el título, canto de amores. Está bien que los esposos y que haya canciones de amor. ¿Sabe que eso no tiene nada de malo? La Biblia nos da ejemplos. Canciones de amores. Y de hecho hay en la misma Biblia una comparación de ese amor tierno, especial del esposo por su esposa, y lo traslada espiritualmente y dice, eso le da una idea de cómo Cristo ama a su iglesia y lo especial que es ella para él y cómo la cuida y la protege y la guía. Entonces sí, pero hay canciones de amores. Hay canción de bebedores. ¿Quieren buscarlo? Salmo 69, 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Esto es algo que usted puede investigarlo hasta culturalmente. Siempre ha habido canciones de bar, canciones de la taberna. Y en la manera en que se alegra, eso son canciones del mundo. Y los temas diversos. En este caso era algo malo porque eran canciones para ese con burla hacia él. Entonces ahí los que tenían habilidad de hacer una rima y de ponerle una melodía, aquellos se burlaban de aquel y le hacían una cancioncita. Pero hay canción de bebedores. Creo que es importante entender que la canción en sí misma es algo agradable, cantar, y la música es agradable. Eclesiastés 7:5 nos dice que así es. Voy a decirles cómo llegamos a esta conclusión. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es decir, no es necesariamente que los necios están cantando lo que él está diciendo ahí. Lo que él está diciendo ahí es que lo que los necios dicen es agradable al oído, entonces es como una canción. Eso es lo que él está diciendo. Pero veamos entonces algo que yo quisiera que si algo emprendimos hoy sea esto. Lo que dice Isaías 12:2. Porque esto nos lleva a reflexionar. Voy a leer del 1 y del 2. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Gloria a Dios que uno pueda decir esto de corazón, Jehová es mi canción. Él es el motivo de mi alegría, de que yo cante. Él es lo que está detrás de todo esto. Yo no canto porque me digan, es que Él me hace cantar, como veremos también en otra cita que está por aquí. Jehová es
Mi canción. ¿Puede decir usted eso? Mi canción es Jehová. Él es mi salvación. Si usted ha sido salvado, usted sabe de lo que estamos hablando. Si no, no sabe, no puede entender. Y hay otro tipo de canciones. El mismo Isaías en el capítulo 23, versículo 15, nos dice lo siguiente. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Canción como de ramera. Ahora, yo no voy a indagar demasiado en qué quiso decir él. Lo que sí sé es que hay un cierto tipo de canción de esta clase de mujer. ¿Cómo piensan que fue? ¿Cómo? ¿Qué caracteriza a la ramera? Una canción seductora, una canción de halagos dulces a aquella persona a la que se quiere cautivar. Entonces, entendamos que esto es real, hay una canción así. Ahora, yo les voy a decir algo, en mi opinión, la mayoría de las canciones románticas de este mundo se volvieron canciones de ramera. Porque ya no es un amor limpio del que se habla, ya no es un amor de promesa, de fidelidad, de amor puro, ahora es siempre algo sucio. Que alguien me diga cuál canción de esas no está de las que están de moda en el mundo, así, cuál no está acompañada de un video obsceno. Así que, hermanos, hay canciones de ese tipo. Y nosotros, yo creo que hasta por sentido común, podemos decir, no puede ser así las canciones para Dios. No pueden serlo. Pero a alguien se le ocurrió que sí. Que toda música y cualquier ritmo y forma de cantar vale, porque a él le gusta. Sin entender que eso no corresponde con la santidad y majestad del Dios al que nosotros adoramos. Siguiendo aquí en las citas bíblicas de las canciones, ustedes saben que hay canciones seculares y nosotros no tenemos nada contra ellas mientras no sean sucias ni impías. Jeremías 25:30 nos habla de las, yo no lo voy a buscar por tiempo, pero canción de lagareros. ¿Saben ustedes qué es un lagarero? Un lagarero es el que pisa el lagar. El lagar es ese donde se ponían todas las uvas y había que majarlas con los pies. Entonces, en muchas culturas, y eso llegó hasta acá, en Brasil estuve viendo videos de eso, y tienen una música, y entonces los que están haciendo eso se alegran con aquella música y a la vez van pisando las uvas. Canción de lagareros. También en otra ocasión escuché música de Escocia en la cual las señoras, todas las muchachas, las niñas, porque costumbre era que ellas hicieran las lanas, pero esas lanas llevan un gran trabajo. Desde quitar toda aquella lana de las ovejas, luego lavarla, luego teñirla, luego hacerla los hilos y luego cuando ya se tiene la tela hay que aplastarla. Entonces las mujeres se inventaron unas canciones con las cuales ellas hacían eso y así estaban entretenidas, cantaban y majaban la tela. Hay canciones que son así para nuestro entretenimiento y está bien. Hay canciones de usos diversos, hay canciones para niños y también tenemos canciones patrióticas, ¿no es cierto? Y está bien. El punto es cuando no entendemos que hay una diferencia en la forma en que yo me acerco a Dios para cantarle. Así como yo les dije hace un rato con respecto al dar, que David dice, de lo recibido de tu mano te doy. Esto es parecido. ¿Quién puede cantar? Es el que ha recibido de la mano de Dios. Salmo 43.
puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces vean, el dar a Dios es parte de nuestra adoración, pero damos de lo recibido. Así como monetariamente yo le digo a Dios, tú eres quien me has bendecido y por eso doy. Así con el cántico vemos, puso en mi boca. Dios vino, cambió mi corazón y puso en mi boca un cántico nuevo. Un cántico nuevo. ¿Y cómo lo describe? Alabanza a nuestro Dios. Cuando los demás que nos rodean y nos conocen vean esto, temerán y confiarán en Jehová. Nosotros estamos hablando del temor y la reverencia, ¿no es cierto? Pues que sea nuestra meta, que cada vez que alguien viene y nos visita y vea cómo le cantamos a Dios, ellos tengan temor de Dios. Temor por lo siguiente, porque los cantos le hacen ver a esa persona la majestad y santidad del Dios al que nosotros adoramos. Y segundo, porque si esa persona no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, él va a temer y va a decir, ¿por qué yo no puedo? Unas últimas recomendaciones sobre las implicaciones de dar con reverencia. Dice, puse aquí, no olvide que Dios lo sabe todo. Él sabe si usted puede dar y si quiere dar. No es eso para que tengamos temor. ¿Está dando usted mezquinamente? ¿O está negándose a dar? Dios lo sabe todo. Eso no, ni siquiera queremos saber con cuánto colabora cada uno, pero Dios sabe. Y entonces, si hay temor de Dios en nuestro corazón, daremos generosamente. Dios es digno de una adoración excelente, según el modelo de la adoración celestial. Y aquí sí voy a tener que leer un poquito, Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Después va a decir el aspecto glorioso del que está sentado. Y luego se nos describe a 24 ancianos y se nos describe a 4 seres vivientes. Y el versículo 8 dice, y cuando los seres vivientes versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa imagen de esos ancianos quitando sus coronas y poniéndoles ante el trono, eso es lo que nosotros debemos procurar. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo y me rindo ante ti. Esa es la adoración ejemplar. Y si quieren ver un cántico precioso, el del capítulo 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían en su nombre, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Solo por si acaso alguien ha escuchado falsas doctrinas como los testigos de Jehová, 144,000 no significa contados con los dedos. Esto es un número simbólico de los redimidos. Dice ahí 12,000 de cada tribu, es todo el pueblo de Dios,
cantará un cántico que nadie más puede aprender. Por eso es que coincide con el Salmo que dice, puso en mi boca, es de Él que viene. No es que yo me lo invento, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ya recomendaciones a nivel muy personal para ustedes. Si he aprendido algo en mi caminar cristiano, la gente me dice, pero yo puedo escuchar música de tal y de cual allá. Y a veces piensan que quieren como el permiso del pastor para ver lo que escuchan. Yo lo que puedo decirles es lo que yo pienso. Si yo veo que alguien, por más que cante bonito y bonitos himnos, ha hecho del cantar su medio de fama y fortuna, yo no quiero saber de él. Porque las alabanzas que yo veo en la Biblia no son para eso. Nuestros hermanos antiguamente, por siglos, alabaron sin nada. Que nosotros también, si un día tenemos que ser privados de los instrumentos porque no hay luz, porque no hay quien toque, etc., ¿nos impide eso alabar? No, unidos con todos los cristianos de aquellos siglos donde no había instrumentos, cantamos al Señor. Y hay hermanos que solamente cantaron los salmos. Por si alguien quiere investigar sobre eso, se llama salmodia exclusiva. Nosotros no tenemos esa posición, pero quiero invitarles a que sepan eso. Había hasta controversias antes, que si cantar solo salmos o que si se podía cantar himnos. Esos hermanos, ¿qué pensarían cuando hoy están metiendo a la iglesia música profana, mundana? No podrían creerlo, no podrían creer que eso es un culto a Dios. Pues hermanos, entonces no dependamos de esas cosas externas para adorar a Dios. Venimos y vamos a adorarle con temor y reverencia. Y pidamos perdón cuando no lo hemos hecho así. Que ahora cuando el hermano nos va a dirigir en la oración, así sea nuestro canto. Un fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que yo te doy, habiéndote dado primero mi corazón. Que el Señor les bendiga.